Bien. Bien, buenos días a todos. Siendo las 11:30 de la mañana del día 28 de agosto de 2019, vamos a dar inicio a la audiencia de casación 358-2019 nacional. Señorita secretaria, dé cuenta. Señorita Juez Suprema Dirimente, se encuentran presentes en esta audiencia. Sí, por favor, por favor, silencio. Ya. A ver. La señorita abogada Juliana Araceli Loza Ábalos, abogada de la imputada recurrente Keiko Sofía Fujimori Gucci, el señor abogado Humberto Abanto Verástegui, abogado del imputado recurrente Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la señorita abogada Madeleine Milagros Reyes Gastelas, abogada del imputado recurrente Pier Paolo Figari Mendoza, y la señorita abogada Jessica Sotomayor Martínez, abogada de la imputada recurrente, del imputado recurrente Luis Alberto Mejía Leca. No ha concurrido la Procuraduría Pública ni la Fiscalía Suprema, no obstante haber sido notificados. Bien, entonces vamos a dar inicio a la presente audiencia. Se trata de una dirimencia de discordia en virtud del artículo 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objeto de la audiencia va a versar sobre dos puntos. Punto primero, si se cumplió o no con la exigencia de la motivación reforzada exigida para la duración de la medida de prisión preventiva por el plazo máximo de 36 meses en cuanto a los imputados Keiko Sofía Fujimori Gucci, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Pier Paolo Figari Mendoza. Y el segundo punto, si se valoró o no la garantía de proporcionalidad de la medida de prisión preventiva impuesta a Luis Alberto Mejía Leca por el delito de obstrucción de la justicia y si le corresponde una medida menos gravosa. Bien, entonces en base a esos dos puntos vamos a dar inicio a la presente audiencia. En primer lugar tiene la palabra la señorita abogada Juliana Loza, defensora de la procesada Keiko Sofía Fujimori Gucci. Plazo máximo 12 minutos, señorita abogada. Gracias, señora magistrada suprema Susana Castañeda. Voy a centrar mi exposición en los 12 minutos que se me ha concedido, en los puntos que usted ha delimitado. En el punto, porque yo tengo que ver con el primero de ellos y sobre la pretensión que presentamos el 18 de enero del año 2019, que son los fundamentos de nuestra casación. Señora magistrada, hace 10 meses, la señora Keiko Fujimori, en la audiencia que le impuso la prisión preventiva en primera instancia, mencionó de manera clara y sincera al señor magistrado de ese entonces que ya se le estaba condenando, que ya se le había condenado y que sabía que se le iba a mandar a prisión a pesar de que no existían medios de prueba, que no existía justicia para ella. Señora magistrada, debo de confesarle el día de hoy que siento exactamente lo mismo. No hay justicia para Keiko Fujimori. 10 meses que llevamos batallando, exigiendo el respeto, y usted mejor que nadie lo debe de saber por ser una magistrada formada en bases constitucionales, el respeto del debido proceso. 10 meses en los cuales no hemos visto ni por asomo justicia para Keiko Fujimori. Jamás en mi carrera profesional, déjeme confesarle, he visto un caso con tanto abuso, con tanto atropello en contra de los derechos que le asisten a Keiko Fujimori, solamente para mantenerla privada de su libertad. A una joven peruana, madre de familia, esposa, y también, porque esa es la causa que la tiene privada de su libertad, la líder de la oposición política de este país. No hay otra sino esa finalidad para tenerla privada de su libertad. Buenos días. Al día de hoy, 10 meses. Estoy probando. Magistrada. La verdad, señoras magistradas, siempre vamos a esperar justicia y que no se confunda que nos estamos rindiendo, jamás. Vamos a seguir batallando porque sabemos que algún día, en alguna instancia, vamos a conseguir justicia para Keiko Fujimori. Porque la Constitución está por encima de las presiones, porque el debido proceso está encima de los factores extraños y ajenos que la mantienen privada de libertad a Keiko Fujimori.
sí tenemos esa esperanza de algún día, en alguna instancia, lograr que los derechos de Keiko Fujimori se respeten, que al día de hoy no hay justicia para Keiko. 2 opiniones o 2 votos concentran esta audiencia el día de hoy, pero sobre esas opiniones está nuestra pretensión que siempre vamos a mantener latente, señora magistrada. Esa prisión preventiva impuesta en contra de Keiko Fujimori el 31 de octubre del 2018 fue abusiva, arbitraria, desproporcional. Keiko no merecía estar privada de su libertad y hoy la mantienen 10 meses alejada de sus 2 menores hijas. Y eso es injusto, señora magistrada. 2 opiniones y nosotros en ningún momento hemos solicitado la reducción del plazo. En ningún momento solicitamos 18 o un plazo distinto. ¿Y sabe por qué? Porque somos firmes en considerar que no hay argumento alguno que permita que Keiko pueda estar privada de su libertad. En ningún momento dijimos 18 meses como 12, como 9 o como 13, porque consideramos que esa prisión es arbitraria. ¿Cuáles son nuestros argumentos, señora magistrada? Muy simples. Primer presupuesto de la prisión preventiva no se presenta. No existen graves ni fundados elementos de convicción en grado de sospecha grave como ustedes, los magistrados de la Corte Suprema, lo exigen en acuerdos plenarios y sendas sentencias casatorias. Primero, señora magistrada, la señora Fujimori no ha sido gobierno ni ha manejado caja pública, pero es la única que está privada de su libertad. La señora Fujimori no licitó contratos con el Estado. Señora abogada, usted sabe que no voy a poder, como magistrada dirimente, pronunciarme sobre los presupuestos de la prisión preventiva porque 5 votos han dicho que es conforme. Lo que vamos a ver es el plazo. Yo le entiendo. Usted dice, jamás hemos pedido que 12 o 24 o 36 no se encuentran conformes con el plazo. Por lo tanto, entiendo que no va a formular agravios respecto a la exigencia de motivación referida a la duración de la prisión preventiva. Es que el plazo o la exigencia del primer presupuesto, señora magistrada, tiene que ver precisamente con este punto que los 5 señores magistrados en 3 votos de fundado en parte y en 2 votos infundado me reconocen. Esto es que se varió la base fáctica y que se agregaron nuevos elementos de convicción. He ahí el punto, señora magistrada. Pero a pesar de reconocerme eso, terminan dando las opiniones en voto que a ustedes el día de hoy la traen aquí. Yo jamás pudiera defender que a Keiko se le mantengan 18 meses de prisión. Sería, disculpe la palabra, señora magistrado, en contra de mi formación como abogada. ¿Cómo voy yo a decir que estoy conforme con 18 meses, con 12, con 15? Sería absurdo jurídicamente. No es posible. Esta defensa, y usted tiene a la mano seguramente el expediente, el recurso de casación de 18 meses, en ningún momento postuló una reducción de plazo. En ese caso, señora magistrada, existe lo que todos sabemos como un extra petita. Jamás postulé eso. Lo que postulé, y textualmente lo dije en la audiencia pasada y en mi escrito de casación, fue revocatoria por libertad. Usted me pregunta, señora magistrada, respecto al plazo. Le digo, ningún momento se pudo haber dado este plazo. Si hay motivación, no existe motivación, como tampoco existe motivación en el voto de 3 magistrados de por qué la señora Fujimori tiene que mantenerse presa 18 meses. Como tampoco hay fundamento en el voto de los 2 magistrados de por qué considera que la señora Fujimori tiene que estar 36 meses privada de su libertad. No hay fundamentación, ni en la resolución de segunda instancia, ni en los 3 votos por fundado en parte, ni en los 2 votos de infundado. No existe. Y usted sabe que el 139.5 de la Constitución exige la debida motivación. Usted sabe mejor que nadie que esta Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, exige fundado, garantía de motivación. Señora magistrada, ¿cómo a una persona se le puede mantener privada de su libertad simplemente porque es líder, lo dice textual, la resolución de la sala, líder del partido Fuerza Popular? Entonces ella tenía que presumir, tenía que saber que supuestamente se habrían estado haciendo actos de obstrucción. Esa es la motivación. ¿Y se basan en qué? En la declaración de un testigo protegido que dice que él sabe que supuestamente se habrían enviado a alguien a poder interferir en declaraciones testimoniales en la selva, pero no dice quién, cómo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué se hizo eso? Entiendo su posición, señora abogada. En realidad, con lo que le escucho, para los fines a que he sido citada, no me serviría de mucho.
Porque el ¿Hay algo? argumento del voto de los 3 señores jueces de la Corte Suprema es que no es lo mismo el peligro de fuga que el de entorpecimiento de la actividad probatoria. No, que no tiene la misma intensidad. Y el argumento de los 2 señores magistrados es de que es igual. Entonces yo pensaba escuchar algo en relación a ese punto, pero entiendo su posición. Y me da la razón. Ustedes siempre consideraron de que no debería haber ningún tipo de plazo sino libertad. Y esa fue su pretensión para la cual llegaron a la Corte Suprema. Por supuesto, pero en el voto de los 3 magistrados, y gracias por su pregunta porque me permite aclararla, señora magistrada, en efecto, no hay peligro de fuga. El riesgo de obstrucción, en base al elemento que le acabo de mencionar, es inexistente. La Corte Interamericana, y usted que es estudioso en ese punto lo sabe perfectamente en los informes que ha dado, en las sentencias que ha dado la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional, exigen no solamente corroboración, sino datos y elementos objetivos. El peligro, como usted bien lo sabe, no se presume. No se presume, y en el caso de Keiko Fujimori se presume que porque es líder del Partido Fuerza Popular debió saber todo. Ese es el único argumento. ¿Cuál es la motivación allí? Ninguna. ¿Por qué merece 18 meses de privación de libertad? En base a eso, ¿cuál es la motivación? Ninguna, señora magistrada. No lo dijo la sala en segunda instancia, no lo dijo el juez en primera instancia, no lo han dicho los votos de los 3 magistrados, no lo han dicho los votos de los 2 magistrados. Es imposible. Nosotros jamás solicitamos una reducción, nosotros solicitamos la revocatoria. Señora magistrada, y me concentro en esto, que es algo muy importante en base a la pregunta que usted me acaba de hacer. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana ha dicho, además de que se exigen elementos concretos para el peligro de obstrucción, ha dicho también que cuando los órganos de prueba o los medios que se tienen que actuar han desaparecido, la prisión preventiva decae, deviene injusta. Y eso ha pasado en el caso de Keiko Fujimori, privada de su libertad 10 meses. ¿Y cuál es el argumento que imponen los magistrados? ¿Sabe cuál es? Me imagino que sí lo sabe porque lo debe haber leído. Porque hay diligencias pendientes que el fiscal tiene que hacer. O sea, se le mantiene privada de su libertad por la simple y llana justificación de que existe abierta una investigación. No, es imposible. Ya lo ha dicho esta Corte Suprema, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ya lo ha dicho la Comisión Interamericana, ya lo ha dicho la Corte Interamericana. Eso no es posible porque se le estaría otorgando al Estado una justificación allí donde la defensa, donde el imputado se presume inocente, pero no, a Keiko se le presume culpable y como se le presume culpable, tiene que estar presa. Y eso no es justicia. Insisto, señora magistrada, yo no puedo defender ante su sala, ante usted, una pretensión de 18 meses. Es imposible. Entendiendo su posición, ya vamos a dar por concluida su participación. Le damos 1 minuto para que concluya. Ya entiendo su posición, no plantea nada de plazo porque jamás lo pidieron, sino pidieron una libertad. ¿Está bien? Es totalmente cierto. No solamente no lo pedimos, sino que ni el juez de primera instancia, ni el juez de segunda instancia, ni los votos de los 3 magistrados, ni los votos de los 2 magistrados fundamentan mínimamente, conforme a lo que usted conoce, la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales, más aún cuando se impone una medida de prisión preventiva. No lo hace, y si no lo hace, y es más, si se advierte, señora magistrada, que no existe una motivación, ¿cuál es el resultado del efecto procesal de eso? ¿Mantener la prisión? En absoluto. Usted y yo y cualquiera de los acá presentes formados en leyes sabemos que ese no es el efecto procesal. Si dicen que se ha viciado una garantía constitucional, el efecto es declarar nula la resolución que vició esa garantía procesal. Ese es el efecto que manda la Constitución. Ese es el efecto que manda el ordenamiento procesal. Pero no, aquí no. Bajemos los 18 meses, mantengámoslo en 36 meses. ¿Y por qué, señores? Díganme por qué. No lo dicen. Señora magistrada, termino con esto. Bien, está bien. Entonces vamos a dar la palabra a la defensa del procesado Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, el abogado Humberto Abanto. Escuchamos, señor abogado. Excelencia,
He oído cuidadosamente el límite planteado para la dirimencia y dado que se trata de una discusión sobre el principio de proporcionalidad planteada por las diferencias de razonamiento en ambos votos, tanto el mayoritario como el minoritario, me corresponde señalar que para hacer el análisis de proporcionalidad tenemos que cumplir con los 3 pasos propios de este examen. Y el primer punto que tendríamos que ver, señoría, es la idoneidad de la medida. Y para que haya idoneidad en la medida, tendríamos que preguntarnos si existe una situación de hecho que amerite una medida tan extrema. O sea, en primer lugar, sí podemos decir que en abstracto es idónea para lograr el fin que se enarbola en la resolución y en los votos. Pero la pregunta es si es idónea en concreto, y para que sea idónea en concreto requiere una situación excepcional que amerite esto. Y ahí voy a un tema que es central, Excelencia, porque si bien usted está marcada por las diferencias de estos votos, también posee usted autonomía suficiente para ver un grave defecto en ambos votos respecto de mi cliente. Y ese grave defecto es que si usted mira ambos votos opinan sobre el peligro de obstaculización. Pero resulta que mi cliente está en prisión preventiva por peligro de fuga. Y hay un estruendoso silencio en ambos votos sobre ese que fue el primer agravio sustentado en la audiencia. ¿Por qué y a qué me refiero, Excelencia? Jaime Yoshiyama Tanaka no pudo estar en las audiencias de prisión preventiva porque estaba con un tratamiento y con intervenciones quirúrgicas en el ojo derecho. Jaime Yoshiyama Tanaka apenas obtuvo el alta por una decisión personal y voluntaria, vino al Perú a someterse ante la autoridad judicial. ¿Qué revelaba con esto? Su conducta. Revelaba que el cálculo probabilístico efectuado por el señor juez para establecer el peligro de fuga había fracasado. Era erróneo. Nosotros cuestionamos allí que se creara una categoría que usted la va a poder notar mejor que nadie. Y es que la categoría que se creó es el peligro de fuga sobrevenido. Usted y yo podríamos concordar, como personas que estamos formadas en derecho constitucional, que los requisitos para la privación de la libertad deben darse a la solicitud, no con posterioridad a la solicitud. Según el señor juez, el peligro surgió después de planteado el requerimiento. Ergo, en consecuencia, al momento que se planteó el requerimiento no concurrían los 3 elementos. Entonces, la situación que ameritaba una intervención tan intensa en el ámbito de del derecho a la libertad personal no concurre. Y como no concurre, y usted y yo lo sabemos mejor que nadie, no podemos pasar al siguiente examen, que sería el de necesidad, y tampoco al de proporcionalidad en sentido estricto. El razonamiento de ambos votos, señorías, viola la lógica del juicio de proporcionalidad y viola la lógica porque se separa de la exigencia de la existencia de un peligro inminente y grave, de que la persona se aparte o se separe o escape de la acción de la justicia. Los hechos, que son más elocuentes que las palabras, Excelencia, nos presentan a Jaime Yoshiyama Tanaka voluntariamente ingresado en un establecimiento penitenciario. ¿Cuál sería el peligro de fuga? ¿Cómo pueden, señoría, estos 2 votos soslayar un tema tan importante para ponerla a usted a disquisidir acerca de si deben ser 18 o 36 en el caso de un hombre que no merece estar ni un segundo preso? Porque no se han dado las condiciones. ¿Es a su criterio el peligro de obstaculización a lo que hace mención los votos mayoritarios y minoritarios? No se cumple porque lo que dijo el juez de primera instancia y la sala, la sala en segunda instancia es que hubo solo peligro de fuga porque referente al señor Yoshiyama. Al señor Yoshiyama. Entonces, ¿pero qué sucede, Excelencia? Yo sí quiero
suplicarle aquí algo que va a parecer un contrasentido a lo que he argumentado aquí. Porque estos han sido mis argumentos de principios, pero tengo también que presentar un argumento pragmático. Yo le suplico, Excelencia, que forme resolución para que nosotros podamos proseguir este debate en otro espacio. Le suplico encarecidamente, bajo la lógica de las 3 reglas del derecho romano que aconsejaba para la vida de un hombre: el vivir honestamente, el darle a cada quien lo suyo y el nemine ladere, el no causarle daño a nadie. Al amparo del principio nemine ladere, del criterio nemine ladere, yo le suplico que nos haga el menor daño posible. Y el menor daño posible sería que usted se adscriba al voto mayoritario para permitir que nosotros prosigamos nuestra marcha hacia la búsqueda de un debate más intenso y más profundo y más cuidadoso, que no es el que han respetado los dignísimos 5 magistrados supremos que han emitido estos votos en discordia y que la ponen a usted en una situación que en realidad estoy seguro que no desea ni hubiera deseado jamás. Por estos fundamentos, respetuosamente, señoría, no compartiendo los criterios de ambos votos y subrayando que padecen de un gravísimo déficit de no haber tocado el tema medular de la prisión de Jaime Yoshiyama, a pesar de eso, por una razón práctica, le suplico adherirse al voto mayoritario, Excelencia. Está bien. Bien. Vamos a continuar entonces. La defensa del procesado Pierre Figari Mendoza, la abogada Milagros Reyes. La escuchamos. Gracias. Con su venia, señora magistrada, efectivamente, al iniciar esta audiencia, se nos ha señalado que debemos de precisar si los votos en mayoría cumplieron o no, sobre todo con debatir el tema de la motivación reforzada para imponer un plazo de 18 meses. Como ya lo han señalado los colegas que me han antecedido, efectivamente, señora magistrada, nuestro petitorio es que uno de los puntos de casación es que en el presente caso y en la sentencia a casar no se ha cumplido con garantizar el derecho a la debida motivación en cuanto al tercer presupuesto de la prisión preventiva, que es el peligro de obstaculización. Así, incluso lo han reconocido los 3 votos en mayoría, al momento en que han señalado que en este caso y en la sentencia a casar se ha acreditado que el peligro de obstaculización es una medida que en el tiempo se va difuminando, justamente por la realización de las diversas declaraciones, actuaciones y por la función y el deber que tiene el Ministerio Público, no solamente de realizar actuaciones de declaraciones, sino también de preservar los medios de prueba en base a todos los mecanismos que la ley le faculta. Sin embargo, era parte de nuestro agravio, señora magistrada, que justamente este peligro procesal y que cumplió el tercer requisito para imponer prisión preventiva a mi patrocinado, no guardaba relación con ninguna conducta que a él se le pueda atribuir. Es decir, se le impone prisión preventiva, se dice que existe un peligro de obstaculización por actos que realizan terceras personas que, como bien ya han mencionado, ni siquiera han podido ser identificadas a la fecha. En ese sentido, es claro, señora magistrada, que no existe motivación, ni siquiera una motivación reforzada para un plazo de 36 meses, sino que simplemente este requisito no se encuentra presente en la sentencia que es materia de casación. Y en ese sentido, señora magistrada, invocando el principio de independencia de los magistrados, también me voy a adherir al pedido de que usted tiene la facultad no solamente de dirimir entre un voto y otro, sino también de crear un voto y reconocer que en la sentencia a casar no cumple con el tercer presupuesto para imponer prisión preventiva, es decir, no existe obstaculización alguna que se pueda imputar a mi patrocinado. En ese sentido, lo que solicita la defensa es que se case la resolución y se disponga la libertad de mi patrocinado. Finalmente vamos a escuchar a la abogada Jessica Sotomayor, abogada del procesado Luis Alberto Mejía Leca. La escuchamos, haciéndole ver también el punto que de él es diferente a la de sus otros 3 coprocesados, en el sentido si se le
debía otorgar una medida menos gravosa en atención a que en la medida de prisión preventiva se estableció que no había graves y fundados elementos de convicción respecto de él en relación al delito de lavado de activos en la modalidad agravada. ¿Está bien? Sí, doctora. Señora magistrada, en uso de mi derecho de informe, pido a usted se sirva adherirse a la votación de mayoría de los jueces supremos y se declare fundado el recurso de casación presentado por mi patrocinado Luis Alberto Mejía Leca en mérito a lo siguiente. El derecho a la libertad, al mismo tiempo que es un derecho, constituye uno de los valores fundamentales del Estado constitucional de derecho, donde se debe garantizar que no se afecte la libertad ambulatoria de cualquier ciudadano, ya sea por autoridad competente, entidades públicas o persona común. Señora magistrada, desde que mi patrocinado se le aperturó investigación en el presente proceso penal, que fue el día 10 de octubre del año 2018, este se puso a derecho y se sujetó al proceso. A la fecha viene siendo privado de su libertad más de 9 meses y, para ser más precisa, lleva 257 días con prisión preventiva, habiéndose vulnerado flagrantemente el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y respeto por el principio de proporcionalidad regulado en el artículo 253, punto número 2 del nuevo Código Procesal Penal, en la medida que para dictar mandato de prisión preventiva en el auto de apelación resolvió de la siguiente forma. Para tener por acreditado el primer presupuesto de la prisión preventiva, esto es, la existencia de los fundados y graves elementos de convicción para la imputación del delito de obstrucción a la justicia, consideraron 7 declaraciones testimoniales que relatan un hecho ocurrido en el año 2017. Asimismo, estas 7 declaraciones también sirvieron de base para poder calificar el peligro procesal de obstaculización a la justicia y con ello tener por acreditado el tercer presupuesto de la prisión preventiva, lo cual no puede ser sostenido legalmente, toda vez que en el auto emitido por la segunda sala de apelaciones a foja 65, en su fundamento 6.9.27, señala que se tienen las declaraciones de 7 personas: Norberto Rimarachín Díaz, Guzmán Rimarachín Díaz, Johnny Guzmán Rimarachín Díaz, Irma Carranza Montenegro, Gregoria Belarista, Marisol Valles Chón, Rafael del Castillo Reategui, que fueron presentados por el Ministerio Público en la audiencia continuada de fecha 13 de noviembre del presente año. Sin embargo, a fojas 69, respecto del peligro procesal, en su fundamento 6.9.33, señala que en relación a este peligro procesal coge las 7 declaraciones de los señores anteriormente señalados para poder sumergirlo como que constituyen el tercer presupuesto de la prisión preventiva. No estamos en una audiencia de apelación, estamos en una audiencia de casación. Usted tiene que decirnos por qué se habría vulnerado la garantía de proporcionalidad. Sí, doctora. Es con sus 3 subprincipios. Ya yo le expliqué que le habían dicho que respecto del primer presupuesto no se había advertido que habría tenido mayor participación en el tema de lavado de activos en la modalidad agravada. Él tiene otro delito, es obstrucción de la justicia, ¿no? Ya, entonces, en base a eso, a ese razonamiento y a lo que han dicho los jueces, 3 jueces más 2 jueces, ¿qué nos tiene que decir al respecto? Doctora, disculpe, sino que hago hincapié en esa situación, toda vez que en el 92º, considerando de los 3 votos por mayoría de los jueces supremos, ellos señalan que, ahora bien, el tema que consideramos tiene repercusión en este caso se refiere al análisis de la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva impuesta, así como de la necesaria diferenciación que debe de existir respecto a los fundados y graves elementos de convicción de la comisión del delito de obstrucción de la justicia y el peligro de la obstaculización. Por eso que también en fundamentos posteriores, los 3 jueces supremos indican, ¿no?, en el fundamento 97º, que debe precisarse que las investigaciones o procesos por el delito de obstrucción a la justicia, el hecho imputado y sus elementos de convicción no pueden acreditar automáticamente
el peligro procesal de obstaculización. Entonces, en base a esos ambos fundamentos de los 3 votos en mayoría, es en el cual una vez más trato de señalar para su buen parecer de que lamentablemente los elementos de convicción para acreditar el delito de obstrucción a la justicia han sido considerados también como para sostener el cumplimiento del tercer presupuesto, sin considerar también, como usted bien señala, ¿no?, que en el auto de apelación de la prisión preventiva se declaró infundado el delito más grave, sosteniendo solamente el delito común, por así decirlo. Por eso que la medida restrictiva de prisión preventiva limitativa conviene en ser muy exagerada y conviene… ¿Qué pasa? Ya, siga, señora abogada. Por eso, el auto de apelación de prisión preventiva no realiza una motivación reforzada para dictar dicha medida restrictiva, ni mucho menos nos da a conocer por qué no aseguró supuestamente a mi imputado en el proceso penal teniendo en consideración otro tipo de medidas restrictivas, como puede ser un arresto domiciliario, como puede ser que concurra, y reglas de conducta que concurran, ¿no? Señora abogada, el voto de 3 está pidiendo una comparecencia con restricciones. ¿Y usted me dice arresto domiciliario? No, a lo que yo me refiero, doctora, en general, de que lo que se quiere es que se hubiese utilizado, y estamos de acuerdo la defensa, cualquier tipo de otra medida restrictiva, como puede ser también un arresto domiciliario. Yo me estoy dando a conocer como que en general, ¿no? Sin embargo, nuestra defensa sí está de acuerdo con el voto en mayoría, porque ellos señalan que constituye un exceso que, a pesar de que mi patrocinado no está sindicado por un delito grave, puesto que la sala declaró infundado en ese sentido, subsiste un delito común. Bien. Entonces, a eso es donde se le puede aplicar su medida con su restricción con comparecencia. Bien. Bien, entonces vamos a dar por concluida esta sesión de audiencia y vamos a fijar fecha para la lectura de este voto, que está fijado para el jueves 12 de septiembre a las 3 de la tarde. Quedan citados, señores abogados, para el día jueves 12 de septiembre a las 3 de la tarde. La audiencia ha concluido.